Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, gracias. Estamos hoy día acá en nuestra última clase de liberación emocional y espero que se haya ido bien estas 2 semanas, que hayan practicado cualquiera de los métodos que hemos estado hasta ahora trabajando. Y hoy día también tenemos varias metodologías que vamos a completar nuestro proceso terapéutico. Antes voy a compartir pantalla y nos habíamos quedado, acá está, hayamos estado decodificando, ¿verdad? Lo que era el cuerpo humano y estábamos conociendo partes importantes donde generalmente existen síntomas y que eh, las personas, ¿no? que puedan tener estos síntomas no sepan darle un encauzamiento, una razón, un entendimiento. Y ocurre algo fascinante, que cuando nosotros no le damos la respuesta correcta o diríamos el planteamiento real, ocurre algo fascinante. El cuerpo mantiene constantemente ese proceso. El cuerpo mantiene constantemente ese dolor, esa molestia. Y al revés, cuando una persona que tiene cualquier síntoma logra entender cuál es el origen real, ocurre otro hecho fascinante. Ese síntoma, esa molestia, en algunos casos, ese mismo instante o en ese momento, en esos minutos, desaparece completamente, o la persona se da cuenta y que de pronto ya no lo tiene. ¿Qué pasó con ese dolor? ¿Qué pasó con esa molestia? Es como llamaríamos una toma de conciencia del proceso que está pasando y donde encuentra realmente esa respuesta emocional debido a ese síntoma. A eso también hay una frase fascinante que envió un neuroemoción que es, y sí es para todo realmente, cuando el inconsciente se hace consciente, entonces sucede todas las respuestas o resultados fascinantes, milagrosos, mágicos, debido a que se ha podido, es como una pieza de ajedrez, ¿no? O como una pieza de un rompecabezas. Cuando encaja, automáticamente todo se ilumina y se logra. Y si es que se pone cualquier razón o motivo, es otra pieza que no tiene la forma para encajar en ese espacio y por lo tanto va a seguir rebotando. Fascinante, fascinante. Habíamos observado todo el proceso en relación al cuerpo y también otra cosa interesante es que cualquier articulación que tiene inflexibilidad, rigidez, en realidad tiene que ver con el tipo de razonamiento mental que tenga la persona. Inclusive, si hablamos de la flexibilidad de la columna vertebral, también tiene que ver con el tipo de flexibilidad que tiene en la mente la persona. Si la persona a lo largo de su vida, ¿no?, tiene un planteamiento muy rígido, muy estructurado, muy, muy dogmatizado, muy cerrado, entonces pues el cuerpo, que es un espejo de la vibración más fina, el pensamiento, la mente, la energía, este va a ser un eco, y como son desde que nació,
años de años. Entonces, pues, ese cuerpo a sus 60, 40 y otros mucho más antes, ¿no? Logra anquilosarse, contracturarse, contraerse y por lo tanto, pues, va a, a los 60 o 70 o más, va a tener pues una rigidez total, ¿no? Entonces, por un lado es la carencia de estiramientos, que es la base de la salud en realidad, el estiramiento. No hacer pesas, ¿no? Eso, nada tiene que ver eso con salud. Estiramiento y respiración. Y por otro lado también tiene que ver con la manera como su estructura de su pensamiento se ha dado en todos los años de vida de la persona. Cuando hablamos de las enfermedades, por ejemplo, de artrosis, artritis, deformante, todo ello tiene que ver con ira. La artritis, la artrosis, ¿eh? La osteoporosis, artrosis de rodilla, todo lo tiene que ver con huesos, está relacionado con la emoción excesiva, constante de un rencor, de una ira constante, de una ira, es una cólera ya exagerada. Entonces, en los años va a, lo que como yo digo, quemar los huesos, ¿no? La ira no solo quema los huesos, la ira también quema la sangre. Entonces, la anemia, por ejemplo, la leucemia, o cualquier conflicto con la sangre, que hay poca coagulación u otras cosas, tiene que ver también con la ira, con el odio, con el rencor, el resentimiento. Entonces, eso va de la mano también con ese proceso. Entonces, miren cuántas líneas tiene el manejo de la ira en forma exagerada o crónica. ¿Eh? Y lo que más daño hace con la emoción de la ira es la ira reprimida. La ira reprimida hace más daño que la ira expresada, ¿no? La ira expresada puede ser desde una palabra, ¿no? Hasta un acto de agresión, de violencia. Pero lo que más daño hace es la ira que se guarda, la ira que no se dice, la ira que no se expresa. Entonces, ese ocultamiento y esbozar una sonrisa o disimular o como sea que hay en este aspecto, va a originar cualquier de las patologías que he mencionado antes, a la corta o a la larga. Ahora la cuestión es con relación a la emoción de la ira, porque son 5 emociones. Con la ira la cuestión es el, 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 la causa, la razón de la ira. Y la ira tiene varios niveles, ¿no? Enojo, fastidio, molestia, cólera, eh, 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 resentimiento, rabia. El más complejo es el odio, rencor, odio. El odio es el más destructivo, ¿no? La ira convertida en odio es lo más destructivo, así como el miedo transformado en depresión, que es la parte más destructiva del miedo. Igual aquí es el odio, ¿no? Entonces, ahora para expresar la ira, de hecho, ¿no? En lo posible, no tratar de expresarlo a una persona. Dos, si el motivo de la ira tiene sentido tener ira. Tres, eh, hay muchos métodos para expresar la ira, ¿eh?
desde romper bajalenguas, recordando la situación que a uno le da cólera, hasta ir a la playa o al río y tirar piedras, increpando, ¿no? La base es que salga, porque lo que se queda de lo que sea, miedo, ira, tristeza, lo que sea que se queda dentro, es tóxico. Es una energía que, si no se expresa, ese miedo, esa ira, esa tristeza, va a ir a parar a cualquier órgano, víscera, articulación, cerebro o zona del cuerpo, de acuerdo a su relación energética. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Ahora, con relación a las mamas, es interesante. Esto solamente ocurre en la mujer, ¿sí? No ocurre en el hombre. Como dijimos en la clase pasada, tenemos dos lateralidades, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Y decía también de que la lateralidad derecha se relaciona con el género masculino y la izquierda con el femenino, sea un hombre o mujer, y que si estaba relacionado con esos dos aspectos, era pensar qué ha ocurrido en, en, en mí con relación, si es la izquierda, con una mujer, qué fricción, qué complicación, qué fastidio, qué, eh, qué vínculo disonante ha pasado. Porque basta con entender que esto es originado por eso, entenderlo conscientemente, hace que haya una trascendencia y por lo tanto esa parte del cuerpo donde está ese dolor se, como dije antes, se elimina, ¿no? Pero con relación a las mamas es interesante. Esas son las mujeres. De 0 a 40 años, la glándula mamaria derecha está relacionada con su pareja. Llámale enamorado, novio, esposo, separado, lo que sea, con lo que es pareja, la derecha. Y la mama izquierda está relacionado con de la persona, ¿no? De ella, su familia y también los hijos. Todo lo que ocurra de N situaciones, en algunas mujeres va a ir a parar ahí el proceso. Y cuando tiene de 40 años para adelante, este proceso se invierte. Ya también la glándula mamaria derecha está relacionada con la familia y los hijos de ella, y la izquierda, toda la relación que tiene que ver con la pareja. Eso, eh, ahora, solamente ocurre este proceso en las damas. Los hombres, que también tenemos, ¿no? Pechos, ¿eh? Pero no glándulas mamarias. No, solamente ocurre esto con las damas, ¿sí? Ahora, con relación al útero, ¿no? Tenemos acá la imagen del conducto del útero, tenemos las trompas de falopio, los ovarios, el, el, el útero desde la vagina hasta son 15 centímetros, ¿eh? Desde la vagina hasta toda la zona superior, son 15 centímetros que existen de distancia. El útero está considerado simbólicamente con la casa. Entonces, cualquier situación que ocurra en el útero, en todo el camino del útero, desde, pues, no sé, quistes, herpes, infecciones, lo que sea, está relacionado con lo que está pasando ella en relación
a el ambiente donde vive, ¿no? El ambiente donde habita, sea cual sea el ambiente, no interesa. Si es, donde sea, que esté o que viva, el ambiente que esté, donde esté existiendo, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Si es con sus hermanos, si es con su pareja, si es con los abuelos, si es sola, ¿qué está pasando en ese ambiente que está repercutiendo negativamente en lo que es el útero? Casi generalmente he visto este caso bastante en personas que son pareja, pero que viven todo el tiempo conflictos tras conflictos tras conflictos en, en la casa donde viven los dos, ¿no? Y entonces ahí ocurre de todo. Ahora, los ovarios están relacionados con la creación de la vida. Y ahí también es otro proceso fascinante, porque hay procesos de esterilidad y he encontrado casos en los cuales inclusive médicamente todo está bien y sin embargo no puede tener hijos. Entonces, es interesante porque también hay muchas, en este caso que he encontrado, ¿no? Mujeres que no desean tener hijos. E inclusive su 5% dice sí, sueña con ser mamá o quiere ser mamá, pero realmente en el fondo de ellas no desean tener hijos. Y los casos que he conocido que no desean tener hijos es porque todos han tenido una infancia donde han hecho labores de adulto o adulta, han hecho labores como de mamá, con sus hermanos o a veces hasta con sus propios padres. Y eh, eh, en algún momento, aunque ninguna recuerda, pero en algún momento habrán dicho, yo detesto o no quiero tener hijos debido a todo el proceso que estaba haciendo con sus hermanos, ¿no? De cuidarlos, llevarlos al colegio, acicalarlos, hacer el desayuno, 20 cosas, que lo que sería una niña a su edad que estaría jugando, ¿eh? Entonces, esa ira, esa cólera de hacer esas situaciones produce que cuando ya sea 20, 30 años y de desear tener hijos, no pueda, ¿no? Varios casos he encontrado así, varios. Maltrato, inclusive violencia física, todo ese proceso ya ha originado que no lo tenga, no pueda tener hijos. Y también todos se suman, ¿no? Incluyendo los métodos anticonceptivos orales. Todos también hacen su parte. Y también lo otro, ¿no? Los quistes. Me encontré un caso de una chica que tenía eh, eh, óvulos infantiles, todos con la misma finalidad. Eso es lo fascinante de la energía y que mucha gente no, la mayoría no es consciente. Cada pensamiento que nosotros damos y que este pensamiento inclusive se hace constante, vamos a modificar, vamos a producir ciertas hormonas, vamos a evitar producir otras, vamos a modificar nuestra estructura física, sistémica. Esto va a todos los niveles de cómo nosotros, a través de nuestro llamado pensamiento o pensar, vamos a influenciando a todo nuestro sistema, ¿sí? A todo nuestro organismo. Entonces siempre tengamos bastante sabiduría para saber qué nos estamos diciendo constantemente, porque estamos influenciando no solo en la salud, que es lo más alucinante, sino que estamos influenciando en que la experiencia de vida que uno tenga, ¿eh? Con su trabajo, con el entorno, hasta con el planeta, llegue a esa persona
en base a sus resonancias de sus pensamientos. O sea, imagínense que cada persona, cada uno de nosotros experimenta la vida construyendo las proyecciones de sus pensamientos. Es impresionante. Como dicen, ¿no? Uno le coloca el color del vidrio rojo, celeste, azul, rosado, y a través de este filtro vemos, y no es que vemos, esa es la metáfora, construimos las experiencias en base al filtro que tenemos, del color de lente que llevamos. Entonces, es alucinante, porque un pensamiento se manda a la onda, se producen las cosas y sucede el hecho. Y como la mayoría desconoce este proceso, entonces es el clima, es la sociedad, es el gobierno, 20 cosas de respuesta. Nadie se mira a sí mismo. ¿Eh? Entonces, en ese aspecto también a estar alerta. Entonces, todo este proceso, tenemos las damas, ¿no? Tienen que estar conscientes. Y otra cosa también interesante sobre el periodo. El periodo también es interesante en las mujeres. Los hombres, otra cosa interesante, nosotros los hombres tenemos también un periodo, pero no es un periodo que tenga una demostración física como lo tienen ustedes. Es un periodo en nosotros que también ciertos días en el mes nos incomodamos o fastidiamos o irritamos más que en otras veces. Eso ya cada uno tendría que sacar, ¿no?, su línea a sus parejas, si lo tienen. Pero en ustedes, las mujeres, es este sistema de la pérdida de flujo sanguíneo. El periodo también es bien interesante. Tiene que estar relacionado muchísimo la relación con el padre. Si esta persona tenía un padre lejano, ausente o agresivo, violento o destructivo verbalmente, psicológicamente, va a depender el tipo de periodo que tenga. Si ha sido un ambiente de ella con el padre armónico, ¿eh?, diríamos saludable, entonces no va a haber tanta conmoción en este proceso. Pero al revés, si ha habido todo un ambiente tóxico, hipertóxico, supertóxico, entonces va a haber lo que se conoce como cólicos, dolores y 20 cosas. 20 cosas en relación a eso. He conocido casos inclusive que tenía una alumna que tenía a su hija de 16 años, que literalmente hasta se desmayaba. O sea, imagínense, desmayarse por un periodo, ¿no? Y faltaba al colegio 2, 3 días. Entonces, es hiperconflicto, ¿no?, con la parte paterna. Entonces, todo eso tiene que observar, que los cólicos, esas hiperdolores no son gratis. Tiene que ver con la relación con el padre, ¿no? Entonces, esto es por un lado, ¿sí? Ahora vamos a ver a otro lado, eh, características fascinantes en relación a los gustos, ¿sí? En relación a todo lo que es gustos. Y eso también es bien interesante. Miren, tenemos acá el sol, el café, el pan y el chocolate. Y esto es fascinante, miren, ¿eh? La sociedad siempre ha visto que ha eh, eh, manejado con lo que es el chocolate en relación al Día de la Madre, la secretaria. Se estila hacer mucha publicidad con los regalos de bombones, ¿eh? Todo un proceso con el chocolate. Y tenía un porqué.
No sé si ha sido consciente o inconscientemente o a propósito, pero resulta que el chocolate, y antes que nada, esto tiene que ver en todo aspecto, o sea, miren, puede, en esta múltiple variedad de experiencias, puede uno haber tenido ella, ¿no? Un papá armónico, afectuoso, pero se separó de la mamá y, y, y ya no está presente. Dos, puede haber tenido un padre armónico, afectuoso y fallece. Y cuando ella tenía 5 años, 10 años. Tres, puede ser un padre afectuoso, armonioso, pero paraba toda la vida trabajando y con la justa le decía hola a la hija. Cuatro, puede haber sido un padre ausente, que estaba en casa pintado como un árbol. Cinco, puede haber sido un padre ausente y encima que la ha tratado mal todo el tiempo. Le pega, le insulta, la menosprecia. Seis, puede haber sido un padre que nunca existió, ni siquiera sabía que tenía papá. Siete, puede haber sido eh, 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 un, un padre que le ha tratado psicológicamente, físicamente, terriblemente mal. Cualquiera de esos aspectos que estoy hablando, lo que sea, que busca la mente de ella, a pesar de toda, de cualquier frecuencia que he hablado, quiere el afecto paterno. Pero una cosa interesante, esta es bien interesante. ¿Qué es en realidad el afecto paterno? En realidad, ella se siente desprotegida. Eso recuerden, desprotección. Y entonces su inconsciente busca protegerse y el inconsciente manda a la figura paterna como espejo de esa representación. Entonces, al no existir esto, ya sea que esté pasando ya un momento difícil o que siempre tenga momentos difíciles o que su vida sea siempre, ella lo ve así, ¿no? Como un proceso complejo, ¿eh? Entonces, ese anhelo de esa protección o de recibir ese afecto se traduce en el exceso de consumir chocolate. O sea, esto no es de que uno compra ahora, a la semana otro, o me invitan o lo como. No. Este enfoque está basado en las mujeres que constantemente, es más, si no consumen ese día chocolate, no duermen bien. Es como una droga, ¿no? Y necesitan consumir chocolate. ¿Eh? Entonces va por ese lado. Otra cosa interesante, el sol. El sol también representa a la figura paterna. Es un simbólico de la figura paterna. Y encontraron también N mujeres que le tienen rechazo al sol. ¿Eh? Y es más, si hablamos del sistema donde vivimos, han generado un rechazo al sol de manera gratuita. Y es artificial y falsa, con el pretexto del cáncer de piel. ¿Sí? Al menos nosotros vivimos acá en Perú y uno puede darse cuenta que todo el Amazonas estaría con cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Incluyendo la gente los chipivos, achánicas, qué sé yo, todos estarían cáncer de piel, ¿no? La gente que vive en las punas, la cara hasta se la raja por el frío y por el sol, pero no hay más, ¿no? Entonces, de ahí vino, claro, 20 cosas que, en fin, pero ese rechazo al sol en realidad es un rechazo al hombre. ¿Pero por qué? Porque ha aprendido del ambiente tóxico que ha vivido a rechazar al hombre igual, sol en relación al ambiente tóxico del padre que ha tenido. Entonces es algo, recuerden que todo es inconsciente, aquí nadie lo hace a sabiendas, todo es inconsciente, porque nuestro ser, nuestra esencia, eh, sabe, ¿sí? Tiene mayor sabiduría que nuestro 3% o 5% de nuestra mente consciente. Entonces, él o ella en nosotros hace su proceso de reparación,
Es como ponerle un parche, que siquiera poniendo ese parche se siente al menos consolada, consolado, ¿no? ¿Eh? Entonces, el sol, inclusive en la playa, he conocido personas que no van a la playa justamente por el sol, ¿no? O siempre están esquivando, ¿eh? Y como digo, más todo el proceso de crear temor por esta falsa información del cáncer a la piel, entonces a millones de personas tienen este paradigma, ¿no? Que es una creencia errada. Y a la vez, las personas que llega el verano y están los 3 meses, inclusive hasta tienen casa de playa, para ir a solearse todos los días, representa lo mismo, ¿no? Anhela el afecto paterno. Los que rechazan, no. Así como aquel que diga, yo como chocolate y me enroncho, o el sol me fastidia, tiene que ver en realidad con que siente esa incomodidad en relación al padre. ¿Mm? Ambos lados son aún, ¿qué significan? De que aún hay algo que tengo que trabajar en mí, ella en él, en ella, para saldar ese rechazo o esa fascinación o ese exceso. ¿Eh? Entonces, rechazar el sol o ser amante de la playa y estar todos los días que pueda echado en la arena, recibiendo el sol, es igualito. Desea el afecto paterno, por excelencia. Ahora el café. El café es interesantísimo. Uf, cuántas historias del café. El café como, en primer lugar, el café es un alimento. El café eh, molido, ¿eh? Pasado en prensa francesa o en gota a gota. Tiene que ser así porque si lo hacemos de otra manera, estamos envenenándonos, ya que la cafetera que tiene plástico hierve el agua en el plástico y esas toxinas se mezclan con el café. Entonces, para tomar café, en primer lugar, primero que todo, eso, en prensa francesa o en gota a gota, y hacerlo quirúrgico, o Pirix, que es la prensa francesa. Dos, ninguna marca de café que sea enlatada es un café natural. Todo eso está lleno de tóxicos y de cosas que hacen daño. Tres, el café es antioxidante, el café realmente da energía y no está mal que dé energía, porque también se ha condenado mucho a la cafeína. Y la cafeína es una maravilla. Una cafeína natural del café con una taza es una maravilla, maravillas. No hay nada de qué preocuparse. Sacha Barrio, un gran, Sacha Barrio es un gran nutricionista, naturópata, y ahora hasta casi científico, que tiene 2 libros buenísimos. La Revolución de las Gracias es una de ellas. Él ha hecho un estudio, tiene una información impresionante Sacha Barrio, Investíguenlo, Sacha Barrio en internet. Inclusive, él ha sacado una información ya, que la he escuchado también, en relación a las antenas que hay arriba de los techos, ¿no? Investiguen, Sacha Barrio. Y en sus investigaciones, cuando hablamos de cuánto es el límite, ¿no? Porque siempre tenemos que tener un punto medio. Dentro de las investigaciones de Sacha Barrio, el límite llamado exceso de café son 6 tazas. Imagínense, 6 tazas de café sería un exceso. Así como cuando las personas, también he escuchado a un médico eh, eh, no del sistema, hablan, por ejemplo, que el chocolate es afrodisíaco. Falso. Para que hay un componente que tiene el chocolate, pero él dice que uno tendría que comerse 200 chocolates en un día para que tenga 1 gramo de eso. Así que también es falso. ¿Eh? De afrodisíaco no tiene nada. Entonces, el café es una maravilla de maravillas, ¿sí? Es antioxidante, previene de Alzheimer, previene de Parkinson y de diabetes. Imagínense, ¿eh? Pero estoy hablando, como siempre, del café pasado, gota a gota o prensa francesa.
no el que se hace con la cafetera eléctrica. Eso es otro tóxico. Entonces, yo he conocido dos casos fascinantes. Una señora que tomaba 10 tazas de café todos los días. Porque justo empezó todo, porque ella se llevaba muy bien con su padre, pero él fallece cuando ella tiene 40 y tantos. Su padre fallece. Y a partir de ahí, 10 tazas de café. Y yo le conocí a esa señora cuando tenía sus 70 años. ¿Eh? Y la veo lúcida. De hecho, paró de tomar 10 tazas, pero realmente cuando le pregunté qué daño le había hecho, realmente no tuvo ninguna mella, siendo 10 tazas. En los estudios de Sacha Barrio son 6 tazas. 10 tazas. Perfecta, pero bajó la mano porque entendió que tenía que ser así. Y conocí luego otro caso de una chica más joven que tomaba 9 tazas diarias y fumaba una cajetilla de cigarrillos todos los días. Eso también es interesante. ¿Y ahí qué estaba haciendo ella? El cigarrillo. ¿Qué es el cigarrillo? ¿Qué es la marihuana? ¿No? Todo lo que es inhalar por la boca es igualito lo mismo. Compensación con el afecto materno. Entonces, miren, qué fascinante. Ella tomaba 6 tazas de café, no, eh, sí, 6 o 9 tazas de café diario y una cajetilla. Estaba compensando ella la ausencia afectiva de padre con la ausencia afectiva de madre. Porque resulta que el cigarrillo, el filtro de colocarse a la boca y absorber, representa el filtro, el pezón de la mamá. Y el humo representa la leche. Todo es un simbólico. Entonces, ella, ¿qué estaba haciendo? Compensando esa ausencia de los dos. Si bien recuerdo, creo que habían fallecido. Tiempo ya. Y ella siempre fumaba una cajetilla diaria más 7 u 8 tazas de café, ¿no? Entonces, miren qué fascinante cómo nosotros compensamos. Como digo, este es un parche, ¿no? Tratar de manejar la situación. Pero lo otro es inconsciente. No sabemos cuánta gente como ellas, ¿no? Que cuánto no sabían que el café era esto o que el cigarro era lo otro. Pero sin embargo, nuestro inconsciente trata de buscar una tapadera, trata de buscar un parche, ¿eh? Como la llanta reventada, un parche, ¿eh? Para de esa manera trascender un poco o aminorar ese dolor, entre comillas. El pan. El pan también es interesante porque representa también al Padre. ¿Eh? ¿Cuánta gente panera? ¿Eh? Un azupanero, ¿sí? 5, 6, 8 panes, 10 panes diarios. Y es también por eso, por la misma situación, la relación afectiva con el Padre. ¿Eh? Entonces, cuando cualquiera de los datos que comentaba antes es en exceso, a comenzar a relacionar, porque una vez que uno es consciente de este proceso, baja la dosis y entra en equilibrio o deja de rechazarlo y también entra en equilibrio, ¿no? Fascinante. Entonces, este proceso de el conocer la realidad de estos productos es atómico, porque es lo que común siempre se ve, ¿sí? Fascinante. Así también como hay con relación al padre, de hecho también existe con relación a la madre. La leche, el huevo y el agua son los alimentos relacionados exclusivamente con la madre. La leche es un producto, pues, excesivamente utilizado en todo, y encima hay sus productos, como son el yogur y el queso, ¿no? La leche es marketeado todo el tiempo como algo necesario. Fueron estudios reales, conscientes, se sabe perfectamente, pues, que la leche de todos los alimentos, la leche es el más tóxico de todos, es el que más daño hace. Es impresionante, pero es el que más daño hace. ¿Eh? Así que alerta en ese aspecto.
Ahora, la leche, igual, 5 tazas, 3 tazas, o hay personas que me dicen, si yo no duermo, si no tomo una taza de leche caliente en la noche. Eso es lo mismo, igualito, lo que dije con el padre. Una mamá tóxica, que le esté ausente, lo mismo. En cualquiera de esas 7 alternativas que he dado. Ahora, recuerden, todos nosotros hemos sido hijos, ¿eh? Ahora uno es padre, y así, la cadena. Realmente, realmente, nosotros todos tenemos que trascender a los padres. Y cuando hablo de trascender, no me refiero a no sentir nada, ni abandonarlos, ni, ni sentirse autosuficiente, sino en el sentido de que la mejor valoración, la mejor eh, eh, aplauso es de nosotros a nosotros mismos, de salir de esa tensión o ese afecto, de encontrar ese centramiento en nosotros mismos, en ustedes mismas. Y a partir de ahí ya surge un equilibrio. ¿eh? Y esto tiene que ver, pues, lamentablemente, con los vacíos infantiles, ¿no? Que son de 0 a 7 años. Entonces, ahí está uno de los trabajos que todos debemos hacer en relación a ello, a ese proceso. Pero la realidad es que nosotros tenemos que trascender. Y el trascender significa, como dije, es tener el centramiento en nosotros mismos, tener en el interior ese equilibrio que va a significar no sentir ni ausencia, ni rechazo, no sentir ni odio, ni fastidio, no sentir, es decir, cualquier emoción exagerada, apego y lo que sea, mientras lo sintamos, tenemos que eh, desarrollar nuestro centramiento en nosotros mismos y de esa manera poder vivir una vida, diríamos, estable en esas emociones. Fascinante. Ahora, el huevo igualito, ¿eh? Exceso de consumo de huevo en cualquier forma, frito, sancochado, lo que sea, igual. Y también el agua, ¿no? El agua es otro eh, alimento que también cuando es excesivo, cuando se toma más de la cuenta, y también con esto es otro proceso también que se promociona 2 litros, que esto, que lo otro, realmente no es tanto así, pero el ser maniática del agua, ¿no? También ya, y es fascinante porque la mente, es alucinante, la mente es tan mágica para hacer justificaciones, para justificar lo que hace, y entonces pues lo puede tomar en su mente como que, mira, es salud, o tomo leche porque por el calcio, y 20 cosas, y en realidad no ve la sombra que hay detrás, que en realidad está compensando esa experiencia con la madre, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que ver, tienen que mirar para llegar a un punto saludable, un punto medio. Recuerden que todo es un punto medio. Y también, bueno, de hecho, entre todos los alimentos, realmente, dentro de todo lo que he investigado y he observado, realmente la leche realmente no necesitamos para nada en absoluto. Y es un tóxico terrible, ¿no? La leche es un tóxico terrible que produce casi la mayoría de enfermedades. De todo, realmente de todo. Si ustedes investigan, hay buenas conferencias de nutrición de otros países. De acá no he visto ninguno en internet, pero sí he encontrado varios y médicos honestos también que
dicen la leche jamás. Y una cosa interesante con la leche para entenderlo así, sin tanto rollo. La leche tiene un componente de proteínas, vitaminas y todo lo demás que pertenece a lo bovino. Y nosotros no tenemos esa genética. ¿Eh? Le hace bien al vacuno, qué sé yo, pero sus componentes no tienen con nosotros ningún empate genético. ¿Eh? Segunda razón sencilla, de que nosotros, cuando nacemos, como no tenemos dientes, tomamos la leche materna, ni siquiera la de lata, ¿eh? Eso no ayuda en nada, realmente, no sirve para nada. Y de 0 a 3 años, cuando tenemos 3 años, esa leche materna que le hemos asimilado al 100%, es gracias a quién? A una hormona que nosotros producimos. Y miren qué alucinante. Cuando tenemos 3 años, ya tenemos dientes, ya entramos a comer lo sólido, lo duro, se anula en nosotros, a los 3 años, esa hormona que metaboliza la leche materna. Es decir, así a esta edad, 15, 10, 12, 50 años, vendan leche humana, no podríamos asimilarla, porque la hormona que metaboliza no existe ya. Y peor aún si es leche de un animal que no tiene ninguna relación genética con nosotros. Entonces, con esas dos razones, ¿eh? No necesitamos. ¿Eh? Y es producto más bien de múltiples enfermedades en el ser humano. Y eso está ahí, solo es cuestión de que uno investigue. Así que, realmente, de todo lo que he hablado, creo que hasta el cigarrillo es más tranquilo que la leche. Fascinante. Entonces, ya saben, tanto como la parte paterna y la parte materna, es hacer un cierre y una comprensión en el proceso de entendimiento. Y otra cosa fascinante, fascinante también, ¿saben qué es? De que todos los hombres que tienen una relación estable, ¿eh? De pareja, es porque la pareja que tienen es similar o parecida a su mamá. E igual las mujeres, todas las mujeres que tienen una relación estable de pareja, en cualquier nivel, ¿eh? Novios, enamorados, que vivan juntos, es porque él tiene bastante similitud en su forma de ser, carácter, a su padre. ¿Eh? Entonces, por eso que esto dicen bien, nos enseñan bien neuroemoción, por eso que nuestra primera imagen paterna es en nuestro primer marido, en la mujer es su padre, y de los hombres, nuestra primera mujer, en simbólico, es nuestra madre. Y cuando esto se terminan separando al año, 2 años, a los 3 meses, es porque realmente él no se parece en nada, ella no se parece en nada a él. Y entonces las relaciones se separan. Entonces, miren qué fascinante. La famosa incompatibilidad de caracteres no significa lo que se cree en psicología, sino que ella no trae los paradigmas que él tiene en su mente, ni él tiene los paradigmas que tiene ella en su mente. Por lo tanto, al final dicen, ¿sabes qué? No nos comprendemos, no nos entendemos y terminan separándose. ¿Eh? Y las relaciones que tienen ya años es porque al final han encajado perfectamente sus inconscientes paternos y maternos proyectados uno en cada uno. Ahora, lo ideal es, porque realmente toda relación es así, no existe ninguna que no sea así, sea Alemania o Perú, la base es que los lados inconscientes de ambos sean reestructurados, cambiados y mejorados, y no repetir los mismos procesos inconscientes tóxicos de los 30, 50 o 60 años, que sus padres y los abuelos y tatarabuelos vivieron juntos. ¿Eh?
Por eso que tenemos que ser, como siempre digo, la versión corregida, mejorada y aumentada. Y así se va limpiando en las genéticas, en los futuros descendientes, esas inconsciencias. Entonces, esa es otra parte fascinante en relación a lo que es la figura paterna y la figura materna, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a un proceso fascinante que es con el fuego. Esta es una técnica, eh, tiene varios aspectos, varios niveles, pero ustedes van a hacer conmigo una que es sencillísima. El fuego no solamente hace comestible lo crudo, nuestras funciones, ácidos para digerir, ¿no? Desintegrar, absorber, nutrir. Mm, no solamente el fuego tiene esas funciones externas, el fuego también tiene la gran capacidad de desintegrar nuestras energías distor- eh, distorsionadas, desarmónicas dentro de nosotros. Este es un método fascinante que les recomiendo, porque miren, ¿cuál es la razón al final de que una persona tenga un sufrimiento? Tenga, no digo dolor porque el dolor es otro rollo, ¿no? El dolor es, mira, muere un familiar que uno quiere, porque si uno no quiere ni lo conoce, no siente nada, ¿eh? Así que uno tampoco va a forzar a sentirse lo que no existe. Pero digamos una persona que, que quiere a alguien, sea quien sea, y fallece. Entonces, lógico, hay un dolor, hay una pena, hay llanto, perfecto, ¿eh? Pero el sufrimiento es otro rollo. El sufrimiento es una situación crónica de una emoción y que esto ya está dañando ya al cuerpo, a la mente, ¿eh? Ya está haciendo daño. Entonces, cuando yo digo, para que este sufrimiento esté, o al revés, ¿cuántas personas puedan estar elucubrando un futuro como, como se ve, ¿no? O sea, en todos los aspectos, eh, que, y se llenan de miedo, se llenan de temores, de ansiedades. Todos esos dos lados, ¿por qué existen tanto en la mente humana? Porque nunca se ha trabajado, en esta civilización al menos, el entrenar la mente para estar en el presente, ¿sí? Nunca se ha hecho ese aprendizaje. Al contrario, se ha entrenado desde el nido, ahora ya está nido, a que la mente siempre esté recordando, a que esté repitiendo. Recuerden, la educación tiene ese sentido. No es educar, es acostumbrar a la mente a repetir, 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 y estudias y repites, que es un examen de admisión, de colegio, universidad, repetir, grabarse algo a la fuerza, a la mala, para cuando salga el examen, recordar. Todo es un entrenamiento, imagínense, de 15 años. Más la universidad, 20 años de entrenamiento de la mente, de recordar a la fuerza ciertas cosas. ¿Y eso qué va a hacer? Que llevemos ese condicionamiento a nuestra vida. Entonces, esa persona que está recordando todo el tiempo su dolor, todo el tiempo sus molestias, todo el tiempo lo que ha pasado, lógico, va a transformarse en sufrimiento, va a transformarse en desdicha, va a transformarse en tristeza. Y esa persona que está recreando constantemente su futuro, viéndolo todo oscuro, negro, negativo, lo mismo. Nunca nos han enseñado a estar acá, a estar viendo con nuestros ojos el atómico presente. Nunca. La mente siempre está, como dice la India, la mente de mono está brincando a todos lados, de rama en rama. Entonces, este método fascinante como el fuego nos ayuda a poder traer ese condicionamiento de 15, 20 años nuevamente a hacer
Lo que teníamos todos. ¿Saben ustedes que todos ustedes lo tenían? Cuando nacieron ustedes, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, 2 años, no existía recuerdo, no existía autocrítica, no existía nada, porque estábamos en el presente. 1 año, 2, 3, 4 años, simplemente estábamos presencial, todo el tiempo, ¿eh? No había en nuestra mente un juzgamiento, una crítica, no había nada. Pero ahora miren cómo está la mente. ¿Mm? Entonces todo ha sido un aprendizaje. Y este método que ustedes van a aprender ahora es un método para desprogramar a esa mente que está siempre volando. Porque cuando ustedes recuerden menos de lo que sea, va a haber menos sufrimiento, menos nostalgia, menos todo. Cuando ustedes tengan su mente más en el presente, ni siquiera se van a acordar qué comieron hace una semana. Porque es irrelevante. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué has comido hace 2 semanas, el lunes? ¿O hace 2 días? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendente tiene? Nada. ¿Entienden? Nada. Es el momento presente, disfrutas totalmente ese momento presente y desaparece. Ya siguió el siguiente momento. ¿Eh? Fascinante, ¿eh? No sé si me estoy dejando entender, pero es así de fascinante. Y lo otro también que es bien curioso, y realmente es otro rollo eso, de por qué nosotros, si recordamos algo que fue tan trascendental y feliz, no tiene la misma intensidad que si nosotros recordáramos una cosa que nos ha causado dolor, que hemos llorado. Eso también es una cosa que no debería ser así. Deberíamos recordar, cuando hay gente que le digo, ¿no? Recuerda el momento más maravilloso de tu vida, donde fue pues lo más gozoso. Y de ahí el otro experimento es, recuerda lo más triste que te haya pasado. Y realmente entre la intensidad, como un termómetro, ¿no? Entre el gozo de esta situación y la desdicha, esto está por acá. Por más aquí que diga que sienta que sonríe, feliz, esto es más grueso. ¿Eh? Y no debería ser así. Entonces, recuerden, tenemos que reírnos más, tenemos que alegrarnos más, tenemos que dejar de ver. Esta es una limpieza general, ¿eh? Recuerden, tenemos que dejar de ver todas aquellas cosas que son drama, que son pues dolor, que son desgracia, porque eso hace que la vida se transforme en desgracia. Esa es otra cosa fascinante. Esto de la liberación emocional es en todo plano, ¿eh? No crean que solamente es una limpieza a todo nivel, ¿eh? La persona que ve constantemente cosas de drama, sufrimiento, su vida la transforma así, porque está entrenándose a esas informaciones, está grabando todo lo miserable, todo lo truán, todo lo tóxico. Y es por ende, pues entonces que se sienta hasta de repente la persona pésima, muy mal, cuando no lo ves, porque está entrenada para eso, la han entrenado para eso a él o a ella. Entonces recuerden, ¿eh? Cuidado con lo que leen, con la gente que se juntan, ¿eh? Si hay gente tóxica, a kilómetros. Si hay personas al lado de uno que están todo el tiempo hablando lo negativo, todo el tiempo viendo lo malo, la pizarra, el punto negro, entonces de lejos. No necesitamos ese tipo de personas, sea quien sea. No necesitamos. ¿Eh? Y si no, me quedo conmigo mismo feliz. No me complico la existencia. ¿Entienden? Porque todo eso conlleva a la insalud, a la corta o a la larga. Y si ustedes son un poco así, cambien su manera de pensar. Esto es atómico. Al científico descubridor del doble cuántico francés Jean-Pierre Daniel Mallet le preguntó a una persona, ¿cómo puedo yo cambiar mi vida
¿Cómo puedo yo mejorar mi vida? Y él le dijo una respuesta brutal. Cambia tu manera de pensar. Entonces vean, si se sienten infelices, si se sienten mal, no queridas, no queridos, o lo que sea, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu manera crónica de pensar para que sientas eso? Porque el mundo no te está dando eso, ¿eh? El universo, como llaman algunos, no te está dando eso. Eres tú misma la que te está dando a ti misma tú infelicidad, desarraigo, rechazo o lo que tú quieras. ¿Eh? Así de alucinante es fascinante. Entonces, este método atómico que se llama la meditación de la luz, si ustedes lo hacen